Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra clase del día de hoy, a nuestro curso online aquí en nuestras redes sociales. Bienvenido a Escuela de Entrenadores. Soy Alfonso Israel y te voy a acompañar el día de hoy en nuestra sesión. Vamos a hablar en este caso del sistema circulatorio. Así que vamos arrancando con nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver cuál es nuestro objetivo general. Bueno, vas a conocer las generalidades del sistema circulatorio y las vas a poder relacionar con la actividad física. Es muy importante ir revisando las bases en un primer momento del sistema circulatorio. Va a estar muy sencillo realmente el curso del día de hoy. Lo más importante va a ser empezar a ver las implicaciones que tiene el sistema circulatorio, obviamente en la actividad física, cómo poderlo relacionar, cómo circula la sangre. Entonces vamos arrancando con las generalidades de nuestro curso y del sistema circulatorio en esta ocasión. Muy bien, vamos entonces avanzando en cómo va a funcionar nuestra capacitación del día de hoy. En primer lugar, vamos a revisar los temas uno por uno, cuáles son los que vamos a tocar, los objetivos particulares de la capacitación, el desarrollo de nuestra clase y por último nuestras conclusiones, nuestro pequeño resumen con el que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien. Ok, ¿cuáles son entonces los temas que vamos a tocar el día de hoy? El contenido temático de esta clase. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la estructura de nuestro sistema circulatorio? El primer tema que vamos a revisar es la estructura del corazón, las bases anatómicas. En segundo lugar, la frecuencia cardíaca, las diferentes opciones que tenemos ahí para clasificarla, los vasos sanguíneos y por último, la circulación e el intercambio de gases. ¿Cómo funciona entonces esto de la oxigenación? En un primer punto para que lo puedas relacionar sin ningún problema con la actividad física. Muy bien, avanzando entonces en nuestro curso, ¿qué vamos a revisar como objetivos particulares? ¿Qué es lo que nos vamos a llevar al final de la capacitación? Muy bien, va a estar muy sencillo todo, entonces en un primer lugar vamos a concentrarnos en conocer la estructura del corazón y de los vasos sanguíneos, cuál es parte de las características que tiene cada uno de ellos. En un segundo objetivo vamos a identificar el proceso de la circulación y la frecuencia cardíaca para, en último momento, aplicar los conocimientos a la actividad física. Muy sencillito entonces lo que vamos a revisar el día de hoy del sistema circulatorio. Ok, vamos entonces avanzando con nuestro primer tema. ¿Cuál es nuestro primer tema? La estructura del corazón. Vamos entonces a ver un pequeño diagrama que nos va a apoyar para revisar propiamente la estructura del corazón, la estructura del corazón humano. Muy bien, ahí tenemos un pequeño diagrama. Vamos a ver siempre representado en este tipo de esquemas en color rojo la sangre que está oxigenada, que contiene nutrientes o los conductos por los cuales está circulando este flujo, esta sangre. Y por el otro lado, lo que encontramos en azul regularmente está representado así porque tiene menos concentración de oxígeno y es donde está más concentrado el dióxido o dióxido de carbono durante este proceso de respiración. Por eso entonces en los esquemas encontramos muchas veces el apoyo de estos colores para que puedas diferenciar en dónde se encuentra o por dónde circula cada uno de los diferentes concentraciones de gases en la sangre, ¿vale? Entonces vamos a ir revisando parte de los nombres que vamos a identificar a la hora de hablar un poco más a profundidad del sistema circulatorio. Ok, ¿qué va a pasar entonces en esto del sistema circulatorio? En primer lugar vamos a ver la vena cava superior y la vena cava inferior. A través de estas va a pasar, por ejemplo, la sangre para ser oxigenada. Va a entrar a el corazón para que de ahí viaje hacia los pulmones. Vamos a seguir avanzando y después, bueno, nos metemos en más temas de cómo circula la sangre. Tenemos por ahí la aurícula derecha o el aurículo derecho. La válvula tricúspide que nos ayuda en la comunicación entre el aurículo o la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Vemos por ahí que ellos sí están intercomunicados, pero no hay comunicación entre aurícula y ventrícula
como tal, ¿vale? Por ahí necesitamos ver más de este sistema de conducción que está por aquí mencionado. Después tenemos la válvula pulmonar. Por aquí empieza a ver cómo va manejándose el sistema por donde entra la sangre, hacia dónde se dirige y por dónde sale del corazón. Entonces, estamos viendo el ingreso por la vena cava superior e inferior. De ahí pasa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide pasa al ventrículo derecho y de ahí a través de la válvula pulmonar y de la arteria pulmonar viaja a los pulmones para ser oxigenada. Recuerda que estamos todavía en el color azul. De ahí entonces, de los pulmones regresa a través de la vena pulmonar al corazón, primero por la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral, después al ventrículo izquierdo y a través de la válvula aórtica y de la aorta expulsa la sangre hacia todo nuestro cuerpo. Por ahí te estoy poniendo un pequeño apoyo con las flechitas direccionales de cómo está funcionando a grandes rasgos en un primer punto la circulación. Llega al corazón, se va a los pulmones, se oxigena, regresa al corazón y el corazón la reparte a todo el cuerpo para que una vez más regrese y se vuelva a dar este proceso y así sucesivamente con cada latido. Muy bien. Vamos avanzando entonces después de haber visto esta estructura del corazón y ahora ¿qué vamos a revisar en nuestro siguiente tema? La frecuencia cardíaca. Súper importante. Ok, en un primer lugar vamos a revisar que la frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto del corazón para repartir la sangre y hacer este intercambio gaseoso, nutrir los tejidos y que pueda funcionar cada una de las estructuras que tenemos en nuestro cuerpo. Muy bien. ¿Cómo vamos a medirla? En este caso, si no tenemos el apoyo de algún dispositivo que nos ayude a hacerlo de forma un poquito más sencilla, vamos entonces a poder ubicar nuestro pulso radial. Y a través de este pulso radial, que ahí lo estamos marcando, vamos a hacer esta medición en la base del pulgar, ¿vale? Con la palma en posición supina, palma hacia arriba, usando los dedos índice y medio, súper importante que sea índice y medio, palpar suavemente la muñeca cerca de la base del pulgar para encontrar tal cual como lo dice la imagen que te ejemplifica ahí la toma del pulso radial, encontrar esa pequeña pulsación o esa onda de presión que se siente cuando estamos palpando. No son los únicos lugares en donde puedes tomar esta frecuencia cardíaca, pero son los más sencillos, por ejemplo, y en el caso de estar dando entrenamiento, también los más accesibles en el momento de estar practicando la actividad física. Por otro lado, tenemos el pulso carotidio, que por ahí también lo estamos circulando en azul. Hay que localizar el espacio entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo y bajo la mandíbula propiamente, de preferencia de forma cruzada, con los dedos índice y medio vamos a ejercer suave presión en la arteria carótida para poder identificar este pulso. Aquí se siente porque se siente, entonces es mucho más sencillo que lo ubiques en esa zona. También tenemos la sien, también tenemos la arteria femoral, por ejemplo, pero estos son los puntos muy sencillitos para encontrar esta presión que se ejerce en la pared y que la puedas percibir a través de los dedos durante la actividad física o estando en reposo. Eso entonces para medirla y identificarla. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde con la frecuencia cardíaca? Bueno, tenemos entonces por aquí el corazón y vamos a ver que la frecuencia cardíaca cuando es menor a 60 latidos por minuto le vamos a llamar bradicardia. Cuando es superior a los 100 latidos por minuto le vamos a llamar taquicardia. Entonces ahí tenemos, adicional a que frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto que da el corazón, ahora tenemos otros dos conceptos relacionados con la frecuencia cardíaca. Bradicardia menor a 60, taquicardia mayor a 100 latidos por minuto. Muy bien, vamos avanzando y entonces tenemos frecuencia cardíaca en reposo. Esta la vamos a conocer como la frecuencia en inactividad. En inactividad física, cuando estamos observando un programa en la televisión, en el cine, cuando estamos leyendo, incluso tal vez cuando estamos teniendo una charla en algún café, sentados, recostados simplemente sin hacer algo que implique esfuerzo físico, a esta le vamos a llamar por ahí frecuencia cardíaca en reposo y la vamos a ubicar como parámetros generales entre 60 y 80 latidos por minuto. Si yo estoy más cerca del 60, podría decir que estoy entrenado siempre y cuando no exista alguna cardiopatía o algún medicamento que
haga que se altere mi frecuencia cardíaca. Y por el lado contrario, también si estoy muy cerca del 80, podríamos decir que no estoy entrenado, que todavía no es eficiente mi corazón. Pero también implica, por ejemplo, que hayas consumido cafeína, algún otro estimulante, que hayas tenido desvelo, por ejemplo. Muchos factores involucran para que se altere la frecuencia cardíaca, pero como parámetro general entre 60 y 80. Si no conozco la frecuencia cardíaca en reposo de mi entreno a la hora de hacer cálculos para poder determinar su zona de entrenamiento, podría colocar 70 como un primer indicador para tener un parámetro de dónde partir, en lo que puedo hacer las mediciones correspondientes para tener el dato ya más real. Y después, ¿qué es más? Vamos a revisar que en el caso de las chicas podemos agregar entre 7 y 10 latidos por minuto porque por disposición anatómica tienen un poco más pequeño el corazón y los pulmones, entonces podemos hacer este ajuste de entre 7 y 10 latidos extras para poder hacer nuestros cálculos. Frecuencia cardíaca de reserva. Esta frecuencia es con la que propiamente nosotros como entrenadores o cuando practicas actividad física con la que vamos a trabajar en un porcentaje 50, 60, 70, 75, 85% dependiendo de tus objetivos. ¿Y cuál es esa frecuencia cardíaca de reserva? La frecuencia cardíaca máxima, teórica o real, dependiendo de cómo hayas obtenido este dato a través de cálculos o haciendo una prueba de esfuerzo, por ejemplo, menos la frecuencia cardíaca en reposo. Eso nos va a dar el parámetro al cual le tenemos que sacar un porcentaje para de ahí saber cuál sería nuestro porcentaje de entrenamiento. Entonces vamos a tener frecuencia cardíaca menos frecuencia máxima menos frecuencia cardíaca en reposo. De ahí nos va a obtener o vamos a obtener la frecuencia cardíaca de reserva. La multiplicamos por el porcentaje al que queremos entrenar y como última operación le sumas la frecuencia cardíaca en reposo. Y ahí entonces vas a tener el número de latidos que deberías tener para entrenar en esa zona de entrenamiento, valga la redundancia, ¿vale? Eso entonces respecto a la frecuencia cardíaca. Muy bien. Ahí le estamos marcando entonces el porcentaje con el que vamos a entrenar. Entonces de ahí vamos a ubicar las frecuencias cardíacas de acuerdo a la zona de entrenamiento y tenemos un parámetro superior y uno inferior para que en esa línea se vaya dando el trabajo a través de tu entreno o el tuyo si estás realizando tú mismo la actividad física. Muy bien. Vamos entonces ahora avanzando y vamos a ubicar el volumen sistólico, que va a ser la cantidad de sangre bombeada en cada latido, sobre todo por nuestro ventrículo izquierdo, que es el que vimos que lo manda a la aorta y de ahí a todo el cuerpo. Entonces, esa cantidad de sangre expulsada en cada latido le vamos a llamar volumen sistólico. ¿Y qué pasa? Tenemos ahí un pequeño promedio de 70 mililitros por latido, aproximadamente como un dato para que puedas hacer también tus cálculos. Y después, ¿qué vamos a ubicar? El gasto cardíaco, que va a ser la sangre bombeada por minuto. Es decir, esos 70 mililitros, por ejemplo, los vamos a multiplicar por la frecuencia cardíaca para poder saber cuánta sangre está bombeando nuestro corazón en un minuto, dependiendo de la actividad física, por ejemplo. Y aquí entonces vamos a tener la cantidad total como volumen sistólico. Para poder tener este dato vamos a multiplicar el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y va a resultar en el gasto cardíaco. Si por ejemplo estamos considerando los 70 mililitros y ubicamos la mitad entre 60 y 80 por el reposo, 7 por 7, 49, 4.900 mililitros, por ejemplo, los 5 o 6 litros aproximadamente que tiene una persona adulta de sangre en el cuerpo, es lo que se está repartiendo en cada latido por minuto, ¿vale? Ya como el total de la sangre que está bombeando el corazón en cada minuto. Si a eso le sumamos, por ejemplo, ya la actividad física y a lo mejor tu entreno está en 140 latidos por minuto, pues va a estar repartiendo casi 10.000 mililitros, ¿sale? O sea, está casi en 10 litros por minuto porque estamos en actividad física. Muy bien, ya tenemos entonces este dato. Ahora, ¿con qué vamos a continuar? Muy bien, súper sencillito. Vamos a ver las características de los vasos sanguíneos. Muy bien.
Aquí tenemos entonces un pequeño diagrama con arterias y con venas. Vamos a empezar a nombrar y a dar parte de las características. Muy bien, en primer lugar tenemos la arteria, ya la vamos a ubicar de color rojo, respetando un poquito la línea de los esquemas en la que va a circular la sangre oxigenada propiamente. Y cuando se va haciendo más pequeño el diámetro, se va a convertir en una arteriola. Esa arteriola va a estar interactuando con los capilares en su espacio con el diámetro mucho más pequeñito y es donde se da este intercambio de gases. Ahorita lo vemos un poco más adelante. Después de los capilares vamos a encontrar las vénulas, que es en donde hay menor diámetro de ¿quién? De las venas, ¿vale? Y parte de sus características que podemos observar aquí es, en primer lugar, las arterias tienen paredes musculosas, tienen una capa media musculosa que les ayuda a seguir impulsando la sangre que en un primer momento expulsó el corazón y le ayudan a que se dé todo este riego sanguíneo. Por el contrario, las venas, por ejemplo, tienen una válvula antirretorno para también apoyar todo el trabajo de circulación e impedir que la sangre tenga por ahí un retorno inadecuado y que siga avanzando hasta llegar al corazón para que se pueda volver a oxigenar. Esto entonces como características generales de nuestros vasos sanguíneos. Vamos a revisar otros detalles, por ejemplo, vamos a tener nuestras arterias, nuestros capilares y nuestras venas. En primer lugar, la arteria transporta sangre del corazón, por ejemplo, y tienen paredes fuertes y musculosas. Entra sangre a través de ellas a los capilares para, a través de vasodilatación y vasoconstricción, es decir, el cambio de los diámetros, por ejemplo, en estos vasos sanguíneos, apoyar el intercambio de gases y entonces de la arteria pasa a la arteriola y de ahí pasa a los capilares. Aquí en los capilares, ¿qué vamos a ver? El intercambio de oxígeno y de nutrientes, de dióxido de carbono, obviamente entre la sangre y en los tejidos, porque tienen paredes finas que permiten ese intercambio por un gradiente de concentración. Donde hay más oxígeno pasa a donde hay menos, donde hay más dióxido de carbono pasa a donde hay más y por eso tenemos este gradiente de concentración gracias a las paredes finas que están aquí representadas en el intercambio. Muy bien. De ahí, por ejemplo, entonces, ¿a dónde vamos? A las vénulas. Y las vénulas recogen la sangre de los capilares para llevarlas a las venas. ¿Y las venas qué van a hacer? Tienen la presión baja y llevan la sangre a los pulmones propiamente, primero al corazón y del corazón a los pulmones. Gracias a esta válvula unidireccional ya no hay retorno que sea inadecuado para favorecer nuestra circulación. Muy bien, vamos avanzando ahora entonces en nuestro siguiente tema y vamos a ver casi la parte final, circulación e intercambio de gases. Por aquí tenemos un pequeño diagrama, una animación que nos está apoyando en la conducción eléctrica, cómo llegan los impulsos eléctricos al corazón para que se dé todo este trabajo de contracciones musculares en este órgano y que se pueda llevar a cabo la circulación. En primer lugar vamos a ubicar al nódulo sinusal, ahí llega en un primer punto el estímulo eléctrico, después a los fascículos internodales, continuamos en los fascículos auriculoventriculares, que podemos llamarles fascículo de His, y después tenemos en la parte ya ventricular las fibras de Purkinje. Vamos a numerarlas en nuestro dibujito, en nuestra animación, para que puedas observar dónde está cada una de ellas. Tenemos el 1, que es en el primer punto donde llega, el 2, los fascículos internodales, el 3, auriculoventriculares, y el 4 cuando ya se reparte para que se lleve a cabo el trabajo tanto de llevarla a los pulmones para que se oxigene y también de repartir la sangre a todo el cuerpo. Ahí es donde estamos viendo reflejada la sístole y la diástole. Sístole, ¡pah!, cuando expulsa la sangre, diástole en el llenado, para que se vaya a oxigenar, regrese de los pulmones, se reparta todo el cuerpo, regrese otra vez y ahí se esté dando este ciclo sin fin de la circulación. Muy bien, vamos entonces a continuar con este tema de la circulación. Ya vimos la parte eléctrica, cómo llegan los impulsos al corazón para que se lleven estas contracciones. Ahora vamos a revisar
la circulación mayor y la circulación menor. Muy bien, tenemos primero un retorno venoso. Ese retorno venoso, ¿qué hace? Retorna la sangre al corazón a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Llega entonces la sangre de todo el cuerpo sin oxigenación propiamente, con más dióxido de carbono y todo el producto del metabolismo celular, y entonces se lleva a cabo la circulación menor. Esta circulación menor es cuando la sangre es enviada del corazón a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Se oxigena la sangre propiamente, se da este intercambio gaseoso ahora en los pulmones y después ingresa la sangre para regresar al corazón. Ok, y entonces ahí empieza la circulación mayor. Y una vez que regresa la sangre de los pulmones al corazón, va a ser enviada a todo el cuerpo a través de la aorta. Vamos a tener entonces por allí la indicación de la vena cava superior, la vena cava inferior, después a través de la arteria pulmonar, cómo va hacia los pulmones para ser oxigenada, regresa al corazón y después a través de la aorta viaja a todo el cuerpo para otra vez seguir repitiendo. Entonces, del corazón a los pulmones menor, igual que de los pulmones al corazón, y del corazón al resto del cuerpo y del resto del cuerpo al corazón mayor, para que tengamos por allí un poquito claro ese tema de por qué menor y por qué mayor la circulación. Muy bien, vamos entonces ahora avanzando en el intercambio gaseoso. Súper sencillo. Tenemos por allí el alveolo, que va a estar en los pulmones propiamente, y va a entrar aire rico en oxígeno a través de la respiración. De cada inhalación vamos a tener aire rico en oxígeno y entonces se da esa cesión de el oxígeno a la sangre a través de estas estructuras o de los alvéolos. Se une el oxígeno a la hemoglobina y esta lo va a transportar mediante la sangre en los glóbulos rojos hacia cada uno de los tejidos que requiera de ser nutrido y también para recoger los productos que están siendo segregados por parte de el metabolismo. Y entonces la hemoglobina desprende el oxígeno, hacia los tejidos y los tejidos le dan su dióxido de carbono. Y entonces absorbe los tejidos el oxígeno, se da este intercambio gaseoso y la sangre con más carga de dióxido de carbono regresa a los alvéolos para otra vez oxigenar y nosotros exhalar este aire que va a estar pobre en oxígeno, que va a tener más contenido, obviamente, de dióxido de carbono. Así es entonces como estamos viendo reflejado nuestro intercambio gaseoso. ¿Y qué es lo que nos corresponde ya como conclusiones? Pues vamos a concluir que es importante conocer esta parte fisiológica del sistema circulatorio como un primer acercamiento para poder ver reflejado qué es lo que necesita hacer este sistema integrándolo con el sistema cardiorrespiratorio para proveer de energía a cada uno de los músculos que necesitamos para la actividad física. No solo es la oxigenación, tiene que estar involucrado también con los nutrientes y con todos los sustratos que se requieren para una contracción muscular, pero es importante conocer cómo funciona esta bomba que va a repartir la sangre a todo nuestro cuerpo, más el sistema de oxigenación o de limpiado propiamente de la sangre, que lleva en un lugar a través de las venas todo el producto del metabolismo y a través de diferentes filtros pues se va limpiando para otra vez nutrirse, oxigenarse y poder llevar todos estos nutrientes y oxígeno a cada uno de los tejidos y sobre todo en nuestro caso enfocándonos a cada uno de los tejidos musculares que vamos a activar con contracciones. Eso entonces es importante también para saber hasta dónde voy a activar el cuerpo de cada uno de mis entrenos, para saber hasta dónde está su nivel de frecuencia cardíaca, su frecuencia ventilatoria, qué tantos latidos debe dar por minuto para dar salida a la actividad física y también qué tantas respiraciones por minuto tiene que efectuar para poder oxigenar la sangre que está siendo bombeada con esa cantidad de latidos. Muy bien, con eso entonces vamos a cerrar nuestra clase de sistema circulatorio del día de hoy, aquí en Escuela de Entrenadores en tu curso online del día de hoy. Muy bien, nos estamos viendo en la siguiente emisión. Soy Alfonso Israel y seguimos en contacto. No olvides realizar tu cuestionario al final del video. Nos estamos viendo. Bye bye.